Buenos días, mi nombre es Nicola Bono y el día de hoy les voy a hablar acerca del tema 1, 2, 3 y 4 que abarca principalmente lo que es la ecología, pues. Así que espero que les guste y comencemos. La ecología es la rama de la biología que estudia cómo los organismos interactúan entre sí y con su entorno físico. El objetivo principal de la ecología es comprender estas interacciones y cómo afectan al ecosistema en su conjunto. Algunos puntos importantes de la ecología vendría siendo, primero que todo, como ya mencioné, que se enfoca en la relación de los seres vivos con el medio ambiente. También es que estudia cómo se distribuyen los organismos y por qué son abundantes en áreas específicas. También analiza cómo las propiedades del ambiente son afectadas por la interacción entre los organismos y su entorno. La importancia radica en comprender estas relaciones para conservar el medio ambiente y poder garantizar la sostenibilidad. Los factores bióticos y abióticos. Los bióticos, incluyendo los seres vivos como bacterias, plantas, animales, personas, y los abióticos, que son condiciones ambientales como la luz, el agua, el calor, el nitrógeno, el oxígeno, etc. Estas mismas poseen niveles de estudio, como son el organismo, la población, la comunidad, el ecosistema, la biosfera, etc. En sí es una ciencia multidisciplinaria que utiliza herramientas de geología, meteorología, geográfica y matemáticas, entre otras. También podríamos mencionar que se divide en varias ramas, que cada una está enfocada en aspectos específicos de la naturaleza. Algunas divisiones de la ecología podrían ser la autoecología, que estudia las relaciones entre una sola especie y su medio ambiente, y esta analiza cómo los factores ambientales afectan a la distribución o el comportamiento de ellos, pues. Es fundamental también para comprender las necesidades de estos individuos o de estas especies. Otra vendría siendo la cinecología, que se ocupa del análisis de las relaciones entre individuos y o especies en el entorno. Es esencial para la gestión de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. Cabe mencionar que la ecología se relaciona con otras ciencias y utiliza herramientas diferentes en diferentes disciplinas, como vendrían siendo la física, que estudia los procesos bióticos relacionados con las transferencias de energía desde los productores hasta las bacterias; la química, que analiza los procesos metabólicos y fisiológicos de los biosistemas, así como las sustancias químicas presentes en el entorno. También podríamos mencionar la geología, que es la estructura de los biomas, o sea, depende de la geología del ambiente y los seres vivos que puedan modificarla. La geografía, que considera la distribución específica de los seres vivos en la Tierra; y por otro punto la matemática, que utiliza los cálculos, las estadísticas para comprender la biodiversidad y el crecimiento demográfico y las presiones ambientales en los biomas. También podríamos mencionar la climatología y la meteorología, que son las que ayudan a los ecólogos a entender cómo las variaciones del clima pueden afectar a una biodiversidad, a una población, pues, de especies. Y también podríamos mencionar la ética, que son los valores de contenido en el ambientalismo científico. Bueno, ahora podemos comenzar hablando acerca de las definiciones básicas para la ecología, que se dividen en niveles de organización, como vendrían siendo el individuo, que por ejemplo es un caracol en una colonia de corales, que a nivel individual se trata de entender cómo este organismo, este caracol, sobrevive bajo condiciones físicas, químicas y cambiantes. Ahora tenemos la población, que son todos los organismos del mismo grupo o especie que viven en un área geográfica particular y responden a los mismos factores ambientales y se mezclan libremente unos con otros. También podríamos mencionar la comunidad, que son especies que viven en el mismo lugar. El ecosistema, que es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos. El hábitat, que es el lugar donde los organismos viven y se reproducen. Y la especie, que es una población o un grupo de poblaciones que están aisladas genéticamente, pues, de diferentes especies. Por otra parte, podríamos hablar acerca del nicho ecológico, que es una propiedad que describe una especie o una población, pues, cómo está constituida. Y el equilibrio, que es el equilibrio ecológico o balance de la naturaleza, pues. Por otra parte, la fluctuación poblacional, que son cambios en la densidad de la población que describen oscilaciones críticas en el número de individuos. El medio ambiente natural, que es el medio ambiente o entorno natural que abarca donde los seres vivos y no vivos se interaccionan naturalmente. Y el ambiente construido, que es el ambiente constante, es el contraste con el ambiente natural. Es decir, que son áreas donde el hombre ha transformado, es decir, donde hay estructuras artificiales, pues donde el hombre ya ha dejado su marca, pues, con diferentes especies, pues.
Es decir, donde el hombre, como ya mencioné, deja su marca, es decir, transforma paisajes naturales a paisajes urbanos, pues. A continuación hablaremos acerca del segundo tema, que es el que abarca el equilibrio térmico, que se refiere al estado en el cual las temperaturas de dos cuerpos se igualan. Inicialmente estos cuerpos pueden tener temperaturas diferentes, pero una vez que se igualan, se suspende el flujo de calor, alcanzando así el mencionado equilibrio térmico. En el balance térmico del ser humano se puede que el calor generado por el organismo sea igual a la cantidad de calor cedida del ambiente. Este equilibrio es crucial para mantener una temperatura corporal constante y evitar trastornos de salud debido al exceso de calor. En climas como el de la ciudad de Maracaibo, donde las condiciones exteriores son diferentes, o sea que hay mucho calor, se requiere la instalación de aire acondicionado para mantener un espacio con condiciones particulares de temperatura, con condiciones óptimas, pues. El ambiente interior, que incluye el ambiente térmico, la calidad del aire y el ambiente acústico, la temperatura seca del aire y la velocidad del aire también influyen directamente en el balance térmico y la sensación térmica que hay en el estado o en Maracaibo, pues la ciudad. El metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo y se divide en dos vías principales, como son el anabolismo, que son procesos metabólicos que construyen moléculas más complejas a partir de moléculas más simples. Ejemplo, incluyen la síntesis de proteínas, la información de tejidos y el almacenamiento de energía. Y por otra parte tendríamos el catabolismo, que son procesos metabólicos que descomponen moléculas complejas en moléculas simples, al revés, pues. Un ejemplo podría ser la digestión de alimentos, que sea la liberación de energía y la degradación de tejido. El calor metabólico es la energía liberada durante estas reacciones químicas. Se deriva tanto del metabolismo basal como del metabolismo muscular, o sea, actividad física, pues. Las tasas de producción de calor se miden en METs, que representan el nivel de actividad. Por ejemplo, cuando dormimos, producimos aproximadamente 0.7 MET, pero durante actividades intensas, o sea, actividades físicas, o sea, que jugar fútbol, basquetbol, o sea, correr, actividades fuertes, podremos superar los 10 MET. Para mantener el confort, un buen estado del cuerpo humano, se debe disipar el calor metabólico hacia el ambiente hasta alcanzar el equilibrio térmico, como lo mencionamos anteriormente al principio. Esto significa que las ganancias internas de calor deben ser equivalentes a la pérdida hacia el exterior, pues hacia la parte de afuera. Bueno, tenemos la radiación, que es un flujo de energía en forma de ondas electromagnéticas que no requieren de un medio conductor. Puede ocurrir incluso en el vacío absoluto. Tanto el cuerpo humano como los elementos del entorno emiten energía radiante. Algunos diferentes procesos de transferencia de calor relacionados con la radiación son la misma radiación, que es la transferencia de calor entre el cuerpo y la superficie, que lo rodean a través del ambiente. La piel siempre irradia calor. Nuestro entorno también emite radiaciones como la radiación solar o la radiación terrestre. Se produce un intercambio energético por radiación entre el piel y el entorno, incluso a distancia. Por otro punto, podríamos mencionar lo que vendría siendo la convección, que es la transferencia de calor desde el cuerpo hasta las partículas de aire, pues, o agua, etc. Estas partículas se calientan al tocar la superficie corporal y cuando se alejan, su lugar es ocupado por otras más frías. La pérdida de calor es proporcional a la superficie expuesta y puede llegar a suponer una pérdida de hasta el 12%. Por otro punto tenemos la conducción, que es la transferencia de calor con los objetos que están en contacto con la piel. En sí depende de la temperatura y conductividad térmica del material en contacto, o sea, depende de eso, depende mucho de eso. Conductivamente, la ganancia o pérdida de calor se relaciona con la diferencia de temperatura que hay y la superficie de contacto, o sea, la diferencia de temperatura que hay con el objeto cuerpo. Por otro punto, tendríamos la evaporación, que es la transferencia de calor del cuerpo humano hacia el área ambiental. También depende mucho de la cantidad de agua que se expulsa por la respiración y la transpiración, o sea, cuando inhalamos y exhalamos. Incluso cuando la temperatura del aire y la temperatura media, o sea, la temperatura media radiante son superiores a la temperatura del cuerpo y la evaporación sigue ocurriendo. A continuación les hablaré acerca de diferentes métodos que tenemos para medir el bienestar térmico y algunas cartas, pues. Como primer método, o el principal, tenemos el abaco psicométrico, que es uno de los esquemas que más se utilizan para evaluar el confort térmico, o sea, la buena sensación térmica. Y debido a su sencillez, consiste en una gráfica que muestra la relación entre la temperatura del aire y su contenido de vapor de agua.
En las normativas españolas se utiliza como punto de referencia calcular el confort térmico en edificaciones ubicadas en la península, allá en España. Por otro lado, tenemos el método de Fanger, que se utiliza para estimar la sensación térmica, es decir, cómo se sienten las personas en un estimado lugar, pues. Calcula dos partes, como son el voto medio estimado, que sería el PMB, que indica las sensaciones térmicas de un entorno, pues. Y por otra parte, que calcula el porcentaje de personas que se sienten insatisfechas, que no se sienten bien o que se sienten incómodas o no les gusta la sensación térmica que perciben en un determinado lugar, en un determinado ambiente, pues. Estos mismos índices ayudan a comprender y ajustar las condiciones, pues. O sea, es decir, estos nos ayudan a que el ambiente o que la temperatura ambiental pueda lograr, o sea, se pueda lograr un mejor confort para diferentes personas o esas mismas personas que se sienten insatisfechas con este tipo de clima. Algunas de las cartas, para ya terminar, vendría siendo la carta psicométrica de Giovanni, la carta bioclimática de Olgay y la carta psicométrica de Maracaibo. Bueno, ahora vamos con el tema número 3, que es el que habla o el que trata acerca del clima, los elementos del clima, los cambios atmosféricos. Y bueno, para esto, primero que todo quiero comenzar hablando o explicando qué es el clima, que este mismo es la sucesión de cambios atmosféricos en el periodo de un año o de un determinado tiempo en una región, pues. También se podría decir que son los cambios momentáneos y se conocen como tiempo y pueden ser lluvioso, nublado, soleado, seco, etc. Algunos factores que determinan el clima vendría siendo la relación tierra-sol, la relación tierra-atmósfera, la relación masas de agua, masas de tierra, relación altitud-presión, temperatura. Vendría siendo esas tres. La Tierra en sí no posee una temperatura uniforme, ya que esta misma tiene un grado de inclinación que produce que los rayos solares no lleguen de la misma manera, pues, con la misma fuerza a todos los lugares del planeta, pues. Esto sumando a los movimientos de rotación y traslación del planeta, ya que esto mismo produce que las temperaturas sean distintas en diferentes lugares o en diferentes regiones de la Tierra o en distintas partes del globo terráqueo, pues. La forma de la Tierra en sí tiene una forma esférica, como ya sabemos, como lo vemos en las fotos, etc. Esta forma hace que la distribución de la luz y el calor del Sol no sean iguales en todas las superficies terrestres. Es por eso que unos tiempos es de día, otros tiempos es de noche. Bueno, ahora sí me voy a enfocar un poco más en hablar acerca de los elementos climáticos y su impacto que tienen en el diseño. Los arquitectos, bueno, nosotros debemos tener en cuenta que los diversos elementos climáticos al diseñar edificios, puede ser la temperatura, la humedad, la radiación solar, las precipitaciones y el movimiento del aire, pues todo esto es muy importante. Estos factores no solo afectan el confort de las personas dentro del edificio, o sea, de cómo se siente, sino que también influyen en la eficiencia energética, pues, y la durabilidad de las estructuras. Esto es muy importante. Bueno, ahora me gustaría hablar acerca de los factores que son importantes o son muy determinantes del clima. Profundicemos o abarquémonos un poquito más en los factores que contribuyen a la formación del clima, que vendría siendo la relación entre Tierra y el Sol, que es fundamental, es muy importante, pues, ya que la inclinación del eje terrestre afecta a la distribución de radiación solar, como pega en diferentes lugares de la Tierra, pues, lo que a su vez influye en las diferentes estaciones del año. Además, las interacciones entre la Tierra, la atmósfera y las masas de agua también desempeñan un papel importante. La altitud también afecta a la temperatura y la presión atmosférica, también, o sea, hay que mencionarla, pues. ¿Cómo decirlo? Otro punto importante vendría siendo las estaciones del año y la influencia que tienen esto en el diseño. Como vendrían a ser, por ejemplo, las estaciones del año son el resultado de la órbita de la Tierra alrededor del Sol y tienen un impacto en sí importante a la hora de diseñar, o sea, que si estructura, ya que
Por ejemplo, hay regiones o lugares donde tienen estaciones que marcadas, pues. Y para estos lugares o sea, es mejor construir edificios o diseñar estructuras con características específicas para que se adapten a los cambios estacionales, pues. Por ejemplo, en invierno se pueden incorporar estrategias para retener el calor, eh, para que así no haya tanto frío, pues. Y en verano se puede buscar en sí lo contrario, pues lo que vendría siendo protegerse del calor excesivo que hay, o sea, la humedad, pero aprovechando en sí la luz solar. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las zonas climáticas y sus características. Existen muchas zonas climáticas como las cálidas, las húmedas, las secas, las templadas, etcétera. Cada zona tiene particularidades o características diferentes. Características climáticas, obviamente, que se deben considerar o se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar, pues. Por ejemplo, en zonas cálidas y húmedas, pues es crucial diseñar edificaciones o estructuras que fomenten la ventilación y ofrezcan un producto contra la humedad, pues para así retener y que ésta no afecte a las estructuras. Bueno, y para esto me voy al punto número 5, que vendría siendo la adaptación del diseño al clima, pues, o sea, cómo podemos unificar estos dos, creando espacios eficientes y confortables, pues, o sea, o espacios cómodos para las personas. La adaptación del diseño al clima es algo que, o sea, es importante, como ya mencioné, para lograr edificaciones eficientes, que sean cómodas, sean sostenibles y confortables. Así que podemos decir que tenemos que aprovechar en sí las herramientas como los diagramas bioclimáticos para lograr un diseño óptimo. Es por eso que una de las características principales es la importancia de la adaptación al clima local, como ya estoy mencionando. El entorno climático influye en sí bastante, ya que es el rendimiento y la habitabilidad de los edificios. Entonces podríamos decir que los arquitectos deben considerar las condiciones climáticas específicas de cada lugar al momento de diseñar. La adaptación al clima local no solo nos prioriza o nos garantiza el confort térmico de las personas que estén allí, sino que también contribuyen a la eficiencia energética y a la sostenibilidad. Las herramientas de diagrama vienen siendo los bioclimáticos. Los diagramas bioclimáticos son herramientas tradicionales, pero efectivas para comprender las condiciones climáticas locales. Estos diagramas representan gráficamente las relaciones entre variables térmicas como la temperatura y la humedad. Algunos de los diagramas bioclimáticos más conocidos son los de Olley y Giovanni. Estos mismos que lo veremos en el siguiente tema, pues. Estos diagramas ayudan a los arquitectos a identificar estrategias de diseño adecuadas con respecto al clima que hay en la región o en el lugar que se establece. Sé que en este tema no debería mencionar esta parte, ya que lo vemos en el siguiente más profundizado, pero o sea, me gustaría destacar y que me estudie un poco más acerca del climograma de Olley, ya que Victor Olley fue prácticamente el pionero en definir una zona de confort basada en temperaturas y humedades. Esta zona representa condiciones agradables para las personas, pues, que se sientan cómodas, como vendría siendo la sombra, la ropa ligera y la baja actividad muscular. El diagrama de Olley también sugiere estrategias de diseño, como viene siendo el calentamiento, como cómo retener el calor en el invierno, el control solar o sombreado, la protección contra el calor excesivo, más que todo en verano, en épocas donde haya mucho calor, la ventilación natural, y aprovechar lo que vendría siendo los vientos, porque parte entran, pues, la humidificación, sí, para mantener la humedad. Bueno, ahora hablaremos de por qué es importante seleccionar el sitio y el uso que le vamos a dar a este mismo. Bueno, la planeación del uso del suelo es fundamental para el desarrollo urbano sostenible. Comienza con la selección adecuada del lugar, pues, para las edificaciones, considerando la infraestructura existente, o sea, lo que ya hay alrededor, y la planificación urbana. Aquí les voy a explicar unos puntos clave que se necesitan para esto mismo, que es saber la ubicación exacta de las edificaciones. Las edificaciones deben ubicarse estratégicamente según su tipo y su previsto, pues.
Esto implica considerar las vías de comunicación, la accesibilidad, el tráfico que se genera alrededor, el asolamiento, por donde entran los vientos. Otro punto serían los recursos limitados, dado que los recursos naturales, o sea, son limitados, ya sabemos, y es crucial utilizar el espacio, o sea, el terreno de manera racional. La habitabilidad humana debe respetar el medio ambiente y considerar la disponibilidad de recursos. Otro punto importante sería el desarrollo sostenible. Esto lo podemos explicar diciendo que la planeación de uso del terreno pues busca equilibrar el desarrollo con la preservación del entorno. A nivel de macro, las decisiones se basan en los planes de desarrollo urbano existentes. Otro punto que también cabe destacar es el diseño sustentable. Al trabajar con sitios preseleccionados, podemos implementar al diseño sustentable en nuestras edificaciones. Esto incluye el transporte alternativo, que es facilitar las opciones de transporte, para que, por ejemplo, pasos peatonales, bicicletas, y, o sea, regular el tránsito público, pues en resumen. Lo que viene siendo el estacionamiento, etcétera. También planificando, es decir, planificar el estacionamiento de vehículos de manera eficiente, pues dónde van a estar las bicicletas o los carros, etcétera. O sea, en sí podemos decir o concluir diciendo que la adecuada planeación pues, del uso del suelo, del terreno, considera la interacción entre las edificaciones, con el objetivo de crear comunidades habitables y que respeten el medio ambiente, que no rompamos, ¿cómo explicarlo? O sea, no rompamos o no traspasemos lo que es la estructura del ambiente, o sea, no faltándole el respeto, entre comillas, pues. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.